Hola, 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 bienvenidos a este canal de economía, sin salir de casa. En este video seguiremos hablando de algunas nociones de matemática que se necesitan para poder entender algunos conceptos que estaremos utilizando en economía. No es el objetivo dar una clase completa de matemática, solo de algunos aspectos que en lo personal me parecen útiles de saber. ¿Qué es una derivada? Una derivada representa una pendiente. ¿Qué pendiente? La pendiente de una recta tangente a la función que estamos analizando. Chino básico mezclado con arameo antiguo, ¿no? Bueno, el concepto de derivada y toda la teoría de la derivada se la dejaremos a los profesores de matemática. Lo que necesitamos es saber para qué me sirve una derivada en economía. Vamos despacio. Supongamos que y es una función de x. En el pasado video vimos que lo que tenemos en la pantalla es una función. Dada esa función, tenemos que lo representado en la pantalla es su derivada. ¿Cómo puedo decir esto desde el punto de vista matemático? Escuchen, la derivada de y con respecto a x es igual a la derivada de la función con respecto a x. Vamos con otro ejemplo. Supongamos que el signo de pesos representa el ingreso de una persona. La letra E representa la cantidad de años de educación formal. Vamos a decirlo desde el punto de vista matemático. Escuchen. La derivada del ingreso con respecto a la cantidad de años de educación formal es igual a la derivada de la función con respecto a la cantidad de años de educación formal. Volvamos a la función teórica. ¿Cómo puedo entender esta derivada? El resultado de la derivada responde la siguiente pregunta. ¿Cómo se modifica y cuando x se modifica en una unidad? ¿Un poco más claro? Vamos al ejemplo del ingreso y la cantidad de años de educación formal. El resultado de esta derivada responde la siguiente pregunta. ¿Cómo se modifica el ingreso de las personas cuando la cantidad de años de educación formal aumenta en una unidad? Supongan que el resultado fuera $100. La interpretación que deberíamos hacer es que un año de educación formal le reporta un aumento de $100 en el ingreso de las personas. Vamos con este otro ejemplo. Supongamos que E sub h representa la cantidad de años de educación formal que se espera curse un hijo o hija. Por el otro lado, E sub m representa la cantidad de años de educación formal que cursó la madre. El resultado de esta derivada responde la siguiente pregunta. ¿Cómo afecta la cantidad de años de educación formal que se espera curse un hijo o hija un año adicional de educación formal de la madre? Hace varios años, cuando era estudiante, me llegó un trabajo que decía que eran 4. ¿Qué significaría esto? Que si la madre cursó 6 años de educación formal, se esperaría que su hijo o hija cursara 10 años de educación formal. En términos de sistemas educativos, si la madre solo pudo completar la educación primaria, se espera que sus hijos o hijas alcancen a completar 4º año de educación secundaria. Ojo que esto es un promedio. Vamos a algo ya conocido. Q es una función de L, o sea, la cantidad producida. Q es función de la cantidad de horas de trabajo incorporadas. L es una función de producción. El resultado de la derivada responde la pregunta: ¿qué cantidad de productos terminados obtengo cuando incorporamos una hora más de trabajo? O este otro ejemplo, donde el costo total es función de la cantidad de productos terminados Q. Esta es una función de costos. El resultado de la derivada responde la pregunta: ¿cómo se modifican los costos totales de una empresa cuando se produce una unidad adicional del producto? Ahora esto de las derivadas empieza a tomar forma. Por eso vamos con la representación gráfica y cómo debemos entender las derivadas. Si una función tiene una derivada positiva, entonces podemos decir que es una función creciente.
Si la derivada es igual a 0, entonces podemos decir que es una función constante. Si la derivada es negativa, entonces podemos decir que es una función decreciente. ¿Sabemos cómo evoluciona? Casi. Para saber cómo es el crecimiento o la forma en que aumenta o disminuye, necesitamos conocer la derivada segunda. Todo lo que vimos hasta este punto, cuando me refería a derivadas, en realidad tenía que ver con la llamada primera derivada o derivada primera. Por lo tanto, volvamos a la función original. Sea y una función de x, la derivada primera de y con respecto a x nos dice cómo es su pendiente. Responde la pregunta, ¿hacia dónde? La derivada segunda de y con respecto a x nos dice cómo es su concavidad. Por lo tanto, ¿cómo evoluciona? Básicamente, si tengo una función y la derivo, tengo la primer derivada o la derivada primera. Pero si a ese resultado lo vuelvo a derivar, tengo la segunda derivada o la derivada segunda. Habíamos dicho que si teníamos una función que tenía la primer derivada positiva, podíamos decir que era creciente. Pero ahora veremos cómo crece con la derivada segunda. Supongamos que tenemos tres funciones con las derivadas primeras positivas. Podemos decir que las tres son crecientes. Sin embargo, la primera tiene la derivada segunda positiva. Eso nos dice que crece, pero su crecimiento es exponencial. Si tengo otra función y esta tiene la derivada segunda igual a 0, lo que nos dice es que es lineal, crece en forma recta. Por último, analizo la última función y veo que la derivada segunda es negativa. Eso quiere decir que crece, pero su crecimiento se va enlenteciendo. Técnicamente, estas tres funciones son: la primera es creciente con rendimientos marginales crecientes. La segunda es creciente con rendimientos marginales constantes. Y la tercera es creciente con rendimientos marginales decrecientes. A esta altura puedo responder la siguiente pregunta: ¿para qué me sirve una derivada en economía? Me sirve para analizar la forma en que evolucionan las variables económicas. Este tipo de análisis me genera un tipo de razonamiento muy utilizado en economía, el llamado análisis marginal. Pero ojo, no tiene nada que ver con la marginalidad ni con la pobreza extrema. A lo que se refiere es al analizar las cosas preguntándose qué sucedería si agregamos un elemento más. Por ejemplo, ¿qué pasa con la producción si agrego una unidad más de factor productivo? Básicamente tendría la productividad marginal. ¿Qué pasaría con el costo total si produzco una unidad más de producto terminado? Básicamente tendríamos el costo marginal. ¿Cuánto se me modificaría el ingreso total si vendo una unidad más? Básicamente tendríamos el ingreso marginal. ¿Cómo me variaría el beneficio total el producir y vender una unidad más? Básicamente tendríamos el beneficio marginal. Y así llegamos al final. Si te interesa lo que estamos analizando o estás estudiando y ves que te puede ser útil el canal, podés suscribirte. Si nos das un like, nos ayudas muchísimo para seguir haciendo videos como estos. Si conoces a alguien que está estudiando o le interesa estos temas de economía, podés recomendarle el canal. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.